el hombre que vendió su 12% de Apple por $800 antes de que valiera $1 billón. Había 3 fundadores de Apple, la mayoría solo conoce a 2. Steve Jobs, Steve Wozniak, 2 nombres que aparecen en cada libro de historia de la tecnología, en cada documental sobre Silicon Valley, en cada conversación sobre los orígenes de la empresa más valiosa de la historia. Pero había un tercero. Su nombre era Ronald Wayne. Y el 12 de abril de 1976, 12 días después de firmar los documentos de fundación de Apple Computer Company, Ronald Wayne vendió su participación del 12% en la empresa por $800. $800. Hoy, ese 12% de Apple valdría más de $100.000 millones. $100.000 millones. Por una participación que fue vendida por el precio de un televisor en 1976. Ronald Wayne sigue vivo. Tiene más de 80 años. Vive en una casa modesta en Nevada y ha dado suficientes entrevistas a lo largo de las décadas para que conozcamos con exactitud qué estaba pensando cuando tomó esa decisión. Lo más perturbador de su historia no es el número, es que Ronald Wayne no tomó esa decisión por ignorancia ni por desesperación. La tomó con perfecta racionalidad, con análisis, con argumentos que en su momento eran completamente coherentes. Y aún así se convirtió en la renuncia más costosa de la historia del emprendimiento tecnológico. Bienvenido a El Error Millonario, el canal donde analizamos las caídas más brutales y las decisiones más devastadoras de la historia empresarial para extraer, con precisión exacta, las lecciones que nadie te enseña cuando todo colapsa. La historia de Ronald Wayne no es la historia de un perdedor ni de un tonto. Es la historia de un hombre perfectamente inteligente que tomó una decisión perfectamente razonable, basada en información perfectamente válida para su momento, y que por eso mismo es mucho más perturbadora que si hubiera sido simplemente un error obvio. Quédate hasta el final porque la lección de esta historia no es que Ronald Wayne debió haber sido más valiente o más visionario. Es algo más sutil y más aplicable a decisiones que cualquier persona toma hoy sin reconocer el patrón. Para entender por qué Ronald Wayne tomó la decisión que tomó, necesitas entender quién era en 1976 y en qué momento de su vida estaba cuando Steve Jobs lo llamó. Ronald Wayne tenía 41 años. Steve Jobs tenía 21 años. Steve Wozniak tenía 25. Wayne era el adulto del grupo, el hombre con experiencia real en el mundo de los negocios, el que había trabajado en Atari, el que entendía cómo funcionaban las empresas, el que sabía que la mayoría de los proyectos ambiciosos de jóvenes brillantes terminaban en fracaso. Wayne había intentado su propio negocio antes, una empresa de máquinas tragamonedas que había fracasado y que le había dejado deudas significativas. Conocía el sabor del fracaso empresarial de primera mano, y esa experiencia había calibrado su tolerancia al riesgo de una forma muy específica. Cuando Jobs lo contactó para invitarlo a ser el tercer socio de Apple, Wayne vio varias cosas que genuinamente le preocupaban. Jobs era brillante, pero impulsivo. Wozniak era un genio tecnológico, pero desinteresado en los negocios, y el plan de la empresa implicaba tomar un crédito significativo para construir los primeros ordenadores Apple, una deuda que en caso de fracaso recaería sobre los socios de forma proporcional. Wayne aceptó el 12% inicial. Su rol era ser el árbitro entre Jobs y Wozniak, el adulto en la sala que mediara cuando los dos genios jóvenes no pudieran ponerse de acuerdo. Incluso redactó el contrato original de fundación de Apple a mano, porque tenía experiencia en documentos legales básicos. Pero 12 días después de firmar ese contrato, Ronald Wayne pidió salir. Acto 1. La decisión que definió todo. La razón que Wayne ha dado en múltiples entrevistas a lo largo de décadas es consistente y completamente honesta. Tenía 41 años. Tenía activos personales que había construido con esfuerzo durante años. Y si Apple fracasaba, como la mayoría de startups fracasan, los acreedores podrían ir tras sus bienes personales. Jobs y Wozniak eran jóvenes, no tenían nada que perder en el sentido material. Wayne sí tenía cosas que perder, y la diferencia en la exposición al riesgo entre él y sus dos socios era, desde su perspectiva, suficientemente asimétrica
como para que salir pareciera la decisión racional. Los $800 que recibió por su participación no eran el precio que le ofrecieron por su 12%, como si alguien ya supiera cuánto valdría. Era simplemente una compensación simbólica para formalizar su salida y cerrar el acuerdo de forma limpia. Wayne firmó los documentos de retiro, recibió sus $800 y siguió con su vida. Años después, cuando Apple ya era una de las empresas más valiosas del mundo, Wayne recibió otra pequeña compensación, $1,500 adicionales en un acuerdo separado, para renunciar formalmente a cualquier reclamación futura sobre la empresa. Total recibido por su 12% de Apple en $1,500. Valor actual de ese 12%, más de $100,000 millones. Acto 2. Lo que Wayne vio y lo que no pudo ver. Aquí está la parte de esta historia que más vale la pena analizar con profundidad, porque es donde está la lección real. Ronald Wayne no estaba equivocado sobre los riesgos que veía. La mayoría de startups fracasa. Jobs era impulsivo y difícil. El mercado de computadoras personales en 1976 era primitivo y extremadamente incierto. La posibilidad de que Apple fracasara y dejara deudas era completamente real y estadísticamente probable. Lo que Wayne no podía ver, lo que ningún análisis racional basado en la información disponible en 1976 podía revelar, era la combinación específica de factores que convertiría a Apple en lo que se convirtió. La obsesión de Jobs por el diseño y la experiencia del usuario en un momento en que nadie más en la industria pensaba en esos términos. La capacidad técnica de Wozniak para construir hardware que era simultáneamente más barato y más potente que cualquier competidor. El momento histórico exacto en que la computación personal estaba lista para explotar desde un nicho de entusiastas hacia el mercado masivo. Y la combinación de todos esos factores en una empresa que en los años siguientes definiría industrias enteras. Ninguno de esos factores era predecible con certeza desde la perspectiva de un hombre de 41 años, evaluando el riesgo de su patrimonio personal en 1976, Wayne tomó la decisión correcta para el hombre que era en el momento en que estaba. Y esa decisión resultó ser la más costosa de la historia del emprendimiento tecnológico. Esa es la paradoja que hace que esta historia sea tan difícil de procesar y tan importante de entender. Acto 3. En la vida después de la decisión. Ronald Wayne no desapareció de la historia después de vender su participación. Siguió trabajando en la industria tecnológica durante años. Trabajó en Atari, hizo otras cosas, vivió su vida. Y durante décadas fue relativamente desconocido fuera de los círculos que seguían de cerca la historia de Silicon Valley. No fue hasta que Apple comenzó a alcanzar valoraciones verdaderamente astronómicas. Primero, decenas de miles de millones. Luego cientos de miles de millones. Luego, el billón histórico en 2018, que el nombre de Ronald Wayne comenzó a aparecer regularmente en artículos, documentales y conversaciones sobre los grandes errores del mundo tecnológico. Periodistas y documentalistas lo buscaron, y Wayne, con una tranquilidad que sorprendió a muchos de sus entrevistadores, habló sobre su decisión con una honestidad notable. No expresó amargura, no culpó a nadie, no construyó una narrativa de victimización sobre lo que perdió. Lo que dijo fue algo más interesante y más instructivo. Dijo que si volviera a estar en esa situación, con la misma información que tenía en ese momento, probablemente tomaría la misma decisión, porque la decisión fue racional dados los datos disponibles, y vivir con el resultado de una decisión racional tomada en condiciones de incertidumbre es diferente a vivir con el resultado de una decisión impulsiva o ignorante. Esa distinción es fundamental, y es donde está la lección que más vale la pena llevarse de esta historia. La lección que lo conecta todo. Detente un momento y procesa lo que acabas de escuchar. La historia de Ronald Wayne no es una historia sobre cobardía ni sobre falta de visión. Es una historia sobre la imposibilidad estructural de evaluar con certeza el potencial de algo que nunca ha existido antes. Jobs y Wozniak pudieron quedarse en Apple no porque fueran más inteligentes que Wayne, ni porque tuvieran mejor información sobre el futuro de la empresa. Pudieron quedarse porque tenían menos que perder en ese momento específico. Su exposición al riesgo era diferente, y esa diferencia en la exposición al riesgo
produjo decisiones diferentes con consecuencias radicalmente diferentes. Pero aquí está la parte que más impacta cuando la piensas en términos de tu propia vida. ¿Cuántas veces has tomado o vas a tomar una decisión perfectamente racional, basada en información perfectamente válida, que con el tiempo resulte ser la decisión más costosa que podrías haber tomado? No porque fueras tonto, sino porque la información que necesitabas para tomar la decisión correcta simplemente no existía todavía cuando necesitabas tomarla. Esa es la condición fundamental de cualquier decisión tomada en escenarios de alta incertidumbre. Y la mayoría de las decisiones importantes de cualquier vida o cualquier negocio se toman exactamente en esas condiciones. Ronald Wayne cobró $800. Jobs y Wozniak construyeron Apple. Y la diferencia entre los tres no fue inteligencia ni coraje, fue exposición al riesgo en un momento específico y la decisión que cada uno tomó dado ese contexto. La pregunta que necesitas hacerte no es si en algún momento de tu vida vas a enfrentar algo parecido a lo que enfrentó Ronald Wayne. Casi con certeza lo vas a enfrentar. La pregunta es cómo vas a evaluar el riesgo real versus el riesgo percibido cuando ese momento llegue, y si la forma en que estás evaluando ese riesgo está basada en el mundo que era o en el mundo que puede ser. Si este análisis te impactó, si en algún punto de esta historia reconociste un patrón que existe en alguna decisión que ya tomaste o que estás a punto de tomar, suscríbete, no por mí en sí, no por ti, porque si esto te resonó es porque estás listo para más. Porque hay algo en ti que entiende que las decisiones más costosas de la vida no siempre se ven como errores en el momento en que se toman. Aquí en El Error Millonario analizamos caídas porque los mismos patrones que definieron la historia de Ronald Wayne, de Kodak, de Blockbuster, de Nokia y de Iridium siguen completamente activos en decisiones que se toman hoy. Y reconocerlos antes de que sean relevantes en tu historia es exactamente el tipo de claridad que marca la diferencia. Déjame dejarte con la imagen final de esta historia. En una de esas entrevistas dijo algo que resume perfectamente la naturaleza de esta historia. Dijo que Jobs era como un torbellino de energía con poder para mover mundos y que simplemente era demasiado viejo para esa clase de agitación. No era cobardía, era una evaluación honesta de quién era y qué podía sostener en ese momento de su vida. Y esa honestidad tan clara y tan costosa al mismo tiempo, es quizás la parte más humana y más universal de toda esta historia. Y si quieres continuar con el siguiente análisis de este canal, el próximo video examina cómo una empresa valorada en $40.000 millones tomó en una sola reunión la decisión que inició su colapso total. Una decisión que todos en la sala aplaudieron y que nadie pudo detener una vez que comenzó a moverse. Nos vemos en el próximo análisis. Porque en el mundo de los errores que cuestan fortunas, la advertencia más importante siempre es la misma. Las decisiones más costosas rara vez se sienten como errores cuando se toman. Se sienten exactamente como lo que son. Decisiones perfectamente razonables en un momento de incertidumbre perfectamente real.